leaving you. Saludos ingeniera, vamos a presentarles nuestro proyecto, que es un inversor de voltaje de 12 voltios en continua a una alterna de 220. Para eso vamos a utilizar un integrado en 555 que nos permitirá dar las frecuencias respectivas para nuestro voltaje deseado. Para eso para comenzar a explicar como funcionamiento de nuestro circuito, vamos a entrar al datasheet para conocer los componentes de nuestro integrado. En el datasheet muestra diferentes componentes principales para el funcionamiento del integrado. En este caso son los comparadores, estables y el inversor. Los comparadores ofrecen a su salida dos estados perfectamente diferenciados, alto y bajo, en función de las tensiones aplicadas en sus entradas, ya sean como vemos en la parte positiva o parte negativa, de tal forma que si hay un potencial máximo mayor que el voltaje menor, la salida tomará un nivel bajo. Pero si el voltaje positivo es menor que el voltaje negativo, entonces la salida tomará un nivel bajo. No se contempla el caso que cuando hay dos voltajes, o sea, el voltaje positivo y el negativo sean iguales, ya que hay una muy poca pequeña variaciones entre ambas, hace que la salida dispone de un nivel determinado por el sentido de dicha variación. Biestables RLS. Su funcionamiento responde a cualquier biestable, ofreciendo dos estados permanentes. En este caso presentan dos entradas de activación R y S, como vemos en este diagrama, y su salida, lo que es Q. La configuración, o sea, cómo se comporta este estable, es que si R es alto y S es bajo, entonces la salida el Q tiene una salida alta, pero si es R hay una señal baja y en S es una señal alta, entonces la salida de Q va a ser alta. Esa es una lógica que responde a esta parte del estado. Bueno, lo que es la parte del inversor, invierte el nivel de salida, como es un inversor, invierte la parte de la señal que entra. Por ejemplo, si es una señal alta, le convierte en baja, y ese es un trabajo que se convierte. Vemos tres resistencias. Estas tres resistencias están conectadas simultáneamente, pero estas son resistencias iguales, conectadas al voltaje DC, o sea, al voltaje de entrada. Estas resistencias, por ejemplo, tenemos aquí el comparador está conectado entre 1 y 2. El voltaje, la tensión, entonces sería 2/3 de este voltaje. En cambio, si en este comparador, como en esta parte positiva está conectado después de R2, entonces tendría 1/3 de voltaje de envío. Como R1 y R2 están conectados en la entrada negativa del comparador, mientras que la entrada del umbral, para que esté a un nivel inferior de este 2/3 del voltaje, el voltaje de entrada, la salida de dicho comparador permanece en nivel bajo. Pero si dicha tensión, este umbral, aumenta, entonces cambiará a nivel alto y actuará sobre este biestable en la parte de la salida Q. Y en esta salida, como es salida alta, entonces el inversor lo cambiará. Bien, vamos a presentar la parte aplicativa en nuestro circuito integrado, lo que es multiplicadora estable. Es la aplicación que la vamos a utilizar en nuestro circuito. Prácticamente vamos a escribir las formas como están siendo conectadas en cada una de sus patitas y representando cada una de ellas. Primero, lo que es la parte de reset, que está conectada al voltaje, y también la patita 5, que es la parte
que es el control, pero necesariamente no es tan necesario porque lo permite mejora el funcionamiento al eliminar posibles ruidos inducidos en dicha entrada. ¿Ya? La resistencia equivalente de R1 y R2 determina la constante carga de nuestro capacitor 1 y claro, y R2 repercutirá principalmente en la descarga de nuestro condensador 1, que también está representado acá en nuestro circuito ya simulado. Vemos acá que está conectado a 1 y está a 1 a 2. Y este está representado por la parte de aquí, por la resistencia de que van a ser la resistencia equivalente que activará este condensador. Vemos acá también que hay diodos, pero esto permitirá que solamente el transcurso, que el curso directo de nuestras resistencias, en este caso por ejemplo para la descarga solamente se dirige a la resistencia 2, no en cambio de la resistencia 1, por eso que existe este diodo. Vemos al estar unidas las entradas de disparo y de umbral representadas por la patita 6 y 2 están sometidas a la misma tensión de esta forma. Al conectar la alimentación de nuestro capacitor 1 inicialmente está descargado. Ambos terminales están en potencia más, entonces por eso está descargado el capacitor. Luego la salida, la patita 3, que es la patita salida acá, estará a un nivel alto. Y el transistor de descarga, o sea, estará en corte de nuestro integrado. En esas circunstancias, el capacitor 1 se empezará a cargar a través de nuestras resistencias. Transcurrido un tiempo determinado, los extremos del capacitor, la tensión será igual a 1/3 del voltaje emitido, que en el momento vamos a emitir 12 voltios. Con lo que la entrada S de nuestro del biestable pasará a nivel bajo, pero su salida no conmutará al nivel alto, mientras que la entrada R no pasa al nivel alto, hecho que tendrá lugar cuando la tensión en extremo, o sea, la tensión en nuestro capacitor supere o iguala a lo que es a 1/3 del voltaje de entrada. En ese momento la salida del biestable pasará a nivel alto y las patitas 3 y 7 pasarán a nivel bajo. Eso formará lo que es nuestro el ciclo, ¿no? La parte lo que sube, pasa un tiempo, baja, pasa un tiempo y eso va. Bueno, en nuestro capacitor C1 va a tener un tiempo T1 para que llegue de 1/3 del voltaje hasta 2/3, para que nuevamente actúe sobre nuestros comparadores y cambie, ¿no? y comience a cambio, ¿no? A cambiar a nivel bajo. Y esto actuará un tiempo, otro tiempo T2 para que nuevamente actúe y nuevamente comience el ciclo nuevamente. El tiempo transcurrido en T1, la patita 7 se pone en potencia 0. La patita 7, entonces, y el capacitor, nuestro capacitor comenzará a descargar a través de la resistencia R2. Comenzará a descargarse por la resistencia R2. Inmediatamente la entrada R del biestable pasará a nivel bajo, pero no afectará a la salida, por lo que como continuará su descarga hasta que la tensión en sus extremos sea igual hasta a 1/3 del voltaje necesario. Momento que la entrada S pasará a nivel alto y el biestable basculará, pasando la salida y la terminal de descarga a nivel alto, y este estado en condiciones de iniciar nuevamente el ciclo. Hay una fórmula para hallar los tiempos T1 y T2 con respecto a la resistencia R2, a las resistencias y al capacitor. Eso concluimos, o sea, podemos entender que la frecuencia, para que pase la frecuencia de nuestro circuito, solamente va a depender de nuestras resistencias y del capacitor, no de la fuente no del voltaje que vamos a emitir. En este caso vamos a emitir 12 voltios. No, o sea, prácticamente solamente dependería de las resistencias y el capacitor en ese momento. Eso es la parte de lo que es la forma de cómo está formándose el ciclo, ¿no? El ciclo de esta onda. Prácticamente es cuadrado. Y actuará sobre nuestros transistores
para que este forme nuestra onda senoidal. Este capacitor C3 dará esa forma de la onda, pero más senoidalmente, y esto permitirá que nuestro transformador actúe y cambie nuestra potencia de nuestro voltaje a un voltaje 220 deseado. Este es el funcionamiento básico, principalmente lo que es de nuestro circuito, y daremos por comienzo la forma de cómo está simulándose en este momento. Vamos a pasar cómo funciona y vemos que vemos cómo nuestro circuito está incrementando continuamente el voltaje que nosotros deseamos, que es 220, y vemos que nuestros implementos están funcionando correctamente y permitirán la salida de voltaje continuamente. Así es como ello terminamos, digamos, conclusión a todo terminado nuestro circuito de simulación para adaptarse a lo que es la parte aplicativa, usando complementos o incrementos ya aproximados a lo que requerimos acá en nuestra simulación. Eso es un gráfico con nuestra presentación. Buenos días. En el siguiente video explicativo realizaremos un inversor de 12 voltios DC a 240 voltios AC usando un integrador del 555. Para tener las recomendaciones hay que tener mucha cautela, pues en la estabilidad del inversor tendremos algo de 220 a 230 voltios. Este circuito, el inversor convierte un voltaje de 12 voltios en DC, en corriente directa a 1, o en una tensión de 220 voltios en AC, una corriente alterna. Será útil para alimentar algunos electrodomésticos pequeños, como una radio o similares, cuando no disponemos de la tensión de voltaje. En este caso, lo único que tenemos es una fuente de 12 voltios como batería. Tendremos nuestro multitester, los desarmadores, el transformador, y a continuación diremos los elementos o componentes de nuestro circuito. Tenemos allí los cuales serán un temporizador 555, un transistor bipolar NPN tip 41 o similar, un transistor NPN tip 42 o similar, dos diodos 1N 4001, dos resistencias de 1.2 kiloohmios, una resistencia de 100 ohmios, un capacitor de 1 microfaradio, un capacitor de 10 microfaradios, capacitor electrolítico de 2700 microfaradios. Lo tenemos. Un transformador de 220 voltios. Tenemos con estos la entrada y la salida de voltaje que tendremos aquí. Y bueno, sería realizar el montaje. En la imagen lo estoy acoplando en el comentario del video. Y bueno, comenzaremos, ¿no es cierto? Ya aquí enchufamos ya nuestra batería. Y a continuación veremos la aquí realizando la función para iniciar real, but your love, it was only pretend. Oh, looky here, I am walking away. I turn around if you beg me to stay. This time I don't think so. I had enough of your romance, free flow, heartbreaker with an ego. You were doing some things that could have